días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas. Bienvenidos a Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es lunes 14 de abril, año 2025, y son las 10:32 en todo el territorio dominicano. Nosotros llegamos cada mañana de 10:30 a 12 del mediodía con la finalidad de ofrecer todas las informaciones que redunden en beneficio de la vida, de la salud, del bienestar colectivo, del bienestar más importante que cualquier persona puede tener, el físico, el mental, el social. Eso es salud y ese es el compromiso nuestro acá, a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba FM, para la región del Cibao Premium 101.1, para el este 106.9 y la televisión es Telefuturo, Canal 23. El mundo lo alcanzamos a través de las plataformas. En YouTube estamos en Rumba FM. Escribe Rumba FM y ya estamos en contacto. Y en www.rumba985fm.com. Ahí estamos por aire, mar y tierra. 809-682-9850. 809-682-9850 es la línea local a nivel de la República Dominicana y a nivel internacional 1833-380-0062. Y estamos en contacto de esa manera con todo el planeta, no importa donde usted encuentre, usted puede consumir el contenido que cada mañana pues tenemos la oportunidad. Recordarle que retransmitimos al mediodía por Telefuturo, lo mismo a las 10 de la noche, ahí estamos en televisión, de manera que gracias por el privilegio de su audiencia y hoy es lunes, los lunes Los Catedráticos, programa especial de inicio de semana, estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa, con un tinte diferente. Nosotros estamos, los dominicanos, en medio de esta tragedia que nos ha sorprendido a todos y naturalmente el día de hoy, pues venimos a conversar un poco sobre los problemas que habitualmente vemos, no en los quirófanos, no en los consultorios, sino en nuestras vías públicas. Y estaremos conversando sobre los temas de tránsito y ver de qué manera en una época donde solemos tener pues un elevado número de víctimas en playas, en balnearios y en la vía pública, ver cómo nosotros empezamos a cambiar la manera de hacer las cosas y evidentemente de tragedia ya estamos, bueno, ya tenemos lo suficiente, un personal de socorro que está por demás agotado, tenemos una saturación de toda la comunidad por la tragedia que nos ocupa y evidentemente que necesitamos que ustedes y que nosotros pues entendamos el papel que nos toca en medio de esta situación que vivimos y en particular de esta semana donde más de 4.5 millones el año pasado se desplazaron de dominicanos que se movieron de un lado a otro y eso pues evidentemente implica un riesgo. Tránsito y traumas es el tema de hoy, la importancia de ver el aspecto preventivo y para eso tenemos al doctor Franly Vázquez, quien es neurocirujano con una subespecialidad en traumatología y a Aníbal Hermoso, fundador de Accidentes RD. Ese es el tema del día de hoy, tránsito y traumas, la importancia de la prevención. Esa es el tema que vamos a estar disecando en el día de hoy en Los Catedráticos. Saludar al equipo técnico, a Isidro Labur, a Franklin, a Kelvin y a doña María Saldívar y a nuestra querida Lisania Salcedo. Buenos días, doctor Amaury García. El lunes 14 de abril estamos iniciando la Semana Mayor y como decía el doctor Amaury García, en años anteriores lo normal es que la gente se desplace al interior del país, que haya mucho flujo en las carreteras y justamente por eso vamos a estar desarrollando este panel en el día de hoy con la intención de motivar a la ciudadanía que en medio de toda esta situación que estamos viviendo nos comportemos con mayor responsabilidad, con mayor conciencia y que no terminemos con números escandalosos al final de esta Semana Mayor. Así que esperamos que usted le pueda sacar el mejor de los provechos a este contenido que vamos a desarrollar en el día de hoy, iniciando esta semana en el lunes de Catedráticos. Así es. Y una cosa también muy importante, Liz, es que en muchas ocasiones pues nosotros hablamos hacia la población, decimos a que la gente que haga acopio de la prudencia y
cargamos mucho quizás el papel del buen ciudadano, del individuo que tiene la responsabilidad de guiar, de conducir su vehículo de manera adecuada, pero también hay una carga que pienso que es mucho mayor, que es la parte de esa determinación social. Si no existe una determinación social de las autoridades, de que las reglas, las leyes que nosotros tenemos, hacerlas valer, entonces es básicamente dejar al libre albedrío, al buen hacer del ciudadano, de la conciencia que es intangible, que es subjetiva, que usted puede decir, no, yo me fui en rojo o yo iba a la velocidad que iba porque yo voy rápido, porque yo tengo una emergencia. Y evidentemente que eso no justifica la violación y al peligro al que usted se expone y expone a los demás. Entonces, esa determinación social recae sobre nuestras autoridades. Las autoridades tienen el deber, la responsabilidad, la obligación de hacer valer las leyes que nos modulan, que nos regulan. Y en ese sentido, yo pienso que es importante que los dominicanos, como una nación que se abre al mundo en múltiples aspectos, sobre todo en la formación de recursos humanos. Nosotros nos abrimos al mundo, salimos de nuestros campos, de nuestros barrios y nos inscribimos en las universidades y apostamos al desarrollo. Y nos vamos de nuestro país, salimos a otras latitudes donde hay mayor desarrollo. Nosotros tenemos una vocación como país de esta época, siglo XXI, 2025, de seguir avanzando. Nuestras autoridades también tienen que hacer lo mismo. Tienen que ver el funcionamiento de sociedades de la misma características nuestras que son más llevaderas, que sociedades que tienen, por ejemplo, 329 millones tienen los norteamericanos que viven en su territorio, 1.400 millones tienen los chinos, casi 2.000 millones tienen los hindú. Y esas sociedades, los japoneses tienen 80 y tantos millones en un territorio muy escaso, muy pequeño. España tiene 40 millones de personas, de manera que todo eso es posible, manejar esos grupos humanos por una sola, por un solo aspecto, el aspecto legal, el cumplimiento de la ley. Y eso es necesario con una determinación social. Por lo tanto, traumas, tránsito, la importancia de la prevención también incluye que las autoridades observen y verifiquen el papel que tienen en el cumplimiento de la ley. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestros invitados, doctor Franly Vázquez, a Aníbal Hermoso. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Estos temas son realmente importantes durante todo el año, pero en Semana Santa hay que apretar realmente y llevarlo a la ciudadanía, que va relacionado a lo que es el trauma y los accidentes, obviamente, porque muchos accidentes, principalmente en motocicleta, terminan en trauma. Eso sí. Así es. Muy buenos días, doctor Franly Vázquez, neurocirujano, con una subespecialidad en trauma, neurotrauma. Buenos días. Buenos días, doctor, profesor Amaury García. Buenos días, Liz, Aníbal. Es un placer siempre para mí estar en este espacio tan escuchado y ojalá podamos llegar, aunque sea a algunas personas que están ahí en su casa escuchándonos, televidentes, radio escucha, para poder pues tratar de hacer un poquito más de conciencia. Bueno, nosotros creemos que cada oportunidad que tenemos de conversar con la gente a través de estos medios que son medios que tienen tanta penetrancia, porque está la radio, está la televisión, pero también están las redes sociales. Y es una oportunidad maravillosa la que tenemos nosotros de poder incidir en el comportamiento de la gente, y lo mejor, el mayor aliado, es la educación, es informar. Cuando nosotros hablamos de, digamos, tránsito, la gente, pues evidentemente, empezó a movilizarse sobre sus pies. En la profundidad de los siglos, nosotros sabemos que el hombre pasó de ser nómada, pasó a ser errante en una etapa, pero luego entonces volvió a asentarse en las ciudades. Pero las movilizaciones las hacía normalmente a pie. Se movilizaba de un lugar a otro, no existían medios, las bestias que
teníamos no eran domesticadas y no había como una manera de subirse en el lomo de un camello, de un caballo, pero evidentemente la sociedad de hoy es muy diferente. Hoy nos movemos en autos y cada vez la era de esa combustión, ese motor de combustión, pues ha hecho que cada vez tengamos autos más veloces y evidentemente el único elemento que puede frenar el comportamiento del ser humano, ya decíamos en la introducción, es las normativas. Hablamos de tránsito. Hoy día, ¿qué representa el tránsito en el trauma como elemento causante del trauma en el mundo, Franly? Doctor, miren, no solamente es que el accidente de tránsito es la principal causa de trauma en el país. Nosotros tenemos el porcentaje de muerte por accidente de tránsito más alto en el mundo. O sea, yo no sé si nosotros somos totalmente conscientes de eso. Entonces me refiero a que en el mundo nadie tiene más choques por accidente de tránsito que República Dominicana. Y eso es una estadística tóxica, es una estadística que genera muchas tragedias, especialmente en motocicletas. El trauma, cuando tú tienes un accidente de tránsito, tristemente la área que más se lesiona es la cabeza. Justamente por eso nosotros estamos aquí como neurocirujanos, neurotraumatólogos, porque los golpes en la cabeza, cuando tú te golpeas la cabeza puedes, Aníbal, perder más de lo que piensas. Es decir, incluso ante un trauma craneoencefálico, ante un golpe leve de la cabeza, eso te puede generar efectos neurocognitivos que a veces se escapan de la evaluación médica. Me explico. Tú dándote un golpe en la cabeza, aunque salgas bien de cuidado intensivo, aunque salgas del internamiento del hospital, posteriormente puede tener alteraciones de la atención, muy importante en la conciencia, alteraciones de la memoria, alteraciones neurocognitivas, alteraciones del estado de ánimo, que luego de eso tengas ansiedad generalizada, que luego de eso sientas depresión, y todas esas cualidades que se asocian al trauma cráneoencefálico, al trauma en la cabeza, pues nos alejan de la vida laboral, nos alejan de la vida social, productiva, y diezman el presupuesto nacional, diezman el presupuesto de la familia, que tienen que pues suplir las necesidades económicas, afectivas de los pacientes que tienen un trauma en la cabeza. Y es muy triste toda esta situación. En principio, lo fundamental es la prevención, y para eso nosotros requerimos de lo que hablábamos fuera del aire, doctor García, de la empatía social, de la condición de ponerte en la posición afectiva ajena a la tuya. Y yo creo que esta tragedia de Yexé viene a demostrarnos de que necesitamos más reflexionar en base a la empatía. Aprovechemos esta Semana Mayor, que es una semana que todos debemos de reflexionar, independientemente de tus creencias religiosas. Todos debemos reflexionar en cómo está nuestra espiritualidad, cómo está nuestro sentido de la sociedad, porque realmente somos una especie social, somos una especie gregaria, no podemos vivir solo como el puma. Y cuando tú estás sentado frente a un volante, conduciendo una motocicleta, tú tienes un arma en tus manos. Sí. Entonces tú tienes que andar, si no es por ti, cuidándote a ti, cuidando a los otros. Señores, venimos de una tragedia terrible, terrible. Nosotros tuvimos la emergencia del Darío Contreras a la madrugada, y aunque uno se prepara para el trauma, uno no está preparado para tanta gente afectada al mismo tiempo en una emergencia de un hospital. Entonces, ya que estamos en Semana Santa, intentemos tener más empatía, intentemos cuidar al otro, porque Banco Mundial en noviembre de 2024 publicó un estudio de vulnerabilidad de las autopistas en República Dominicana, donde publicó que tenemos el 78% de riesgo de tener un accidente de tránsito. Eso es alarmante. ¿Ese estudio fue de qué época? Del Banco Mundial publicó en el noviembre de 2024 un estudio de vulnerabilidad que dice fue el año pasado, que 78% de las carreteras dominicanas están defectuosas. Entonces, si tú sumas los baches, o sea, y los hoyos y el problema de desagüe, el problema de que se acumula agua en la carretera, entonces drenaje, eso se obliga, exactamente, eso te obliga a ti a esquivar y a invadir carriles.
Entonces, si tú vas más de 100 y te encuentras un bache y te tratas de evadirlo, tú ya no tienes... Señora, más de 80%, como dice por ahí alguien que suena mucho en las redes, tú estás descarriado porque es que tú estás poniendo en riesgo no solamente tu vida, sino la del otro en las autopistas de República Dominicana. Y, a ver, ese número, Hermoso, esa cifra estadística donde se sitúa la República Dominicana como el país más peligroso del planeta para viajar en el tránsito y donde, a decir, citando al doctor Vázquez en esta y otras ocasiones, las motocicletas representan la primera en esa línea de choques, de muerte, de lesiones, es el que va en una motocicleta, en 2 ruedas, como se ve la gente que nos sigue a través de redes sociales y a través de la televisión. Los choques en la motocicleta, desde accidentes RD, ¿cómo se percibe el hecho de que la República Dominicana sea ese país tan peligroso, el más peligroso del planeta? ¿Ustedes cómo interiorizan eso? Eso es así por la cantidad de mensajes que llegan a diario. O sea, nosotros como plataforma recibimos los accidentes en tiempo real y la última vez que nos atrevimos a contarlo, los mensajes, eran más de 500 mensajes diarios, entre accidentes, entre consultas. Ya accidente en sí, 25, 30, 35 accidentes diarios, que básicamente no se publican todos porque algunos son muy fuertes. Por eso se contabiliza por fallecido y lesionado, porque accidente, un choque puede ser leve y cada uno irse por su casa, incluso no contabilizarlo. Pero es alarmante, las estadísticas están ahí, 3.000 personas mueren cada año. Estadísticamente sí ocupamos los primeros lugares en el mundo. Es lamentable que seamos un país famoso por cosas buenas como pelotero, turismo, y que tengamos también esta fama de ser los número 1 en accidentes de tránsito. 3.000 personas mueren cada año, más de 100.000 lesionados cada año, y parece un número mágico que entre el 65 y el 70% son motocicletas. En Semana Santa, en Navidad, en el año completo, ese número parece estar frisado. Y siempre son por lesiones en la cabeza principalmente. Aquí hay un dilema muy grande y es que solo en la capital parece que se utiliza el casco por el tema de las multas. Pero desde que tú cruzas el peaje, es poco los motoristas que utilizan el casco protector, y los que lo utilizan no saben que hay una diferencia entre un casco certificado y un casco que no lo es. Muchos se ponen, como le dicen en buen dominicano, un quitamulta, simplemente un casco que le costó 500 pesos, que no le garantiza ninguna seguridad. O sea, es todo un tema suelto que hay para poder mitigar todo esto. Aníbal, quiero que la gente sepa que cuando contacté a Aníbal para este panel me decía, yo quisiera que la Semana Santa la anularan, porque en definitiva, pese a esta problemática que tenemos todo el año, en Semana Santa se disparan los números de accidentes de tránsito, de lesionados y de muertes. En este sentido, nos gustaría que pudieras hablarnos, además de esto que mencionaba el doctor Franly Vázquez, de las condiciones de la carretera que se suman a esta problemática y que pueden provocar accidentes. ¿Cuáles son esos factores que intervienen en que tengamos estos números tan elevados? ¿Cuáles son esas causas que están asociadas regularmente a los choques de tránsito en las diferentes vías de República Dominicana? Mira, es importante clasificarlo con porcentaje, como se ha establecido hace mucho tiempo. El 90% de las fatalidades del tránsito son por el factor humano, por imprudencia. El conductor va bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, se fue en rojo, transitar en vía contraria, no ponerse el cinturón. Esa es la mayor cantidad de fatalidades por imprudencia, el factor humano. Uh-huh. El otro 10 que nos queda es por la infraestructura y por el vehículo, pero igual es una combinación. Este país es tan especial que aunque se clasifiquen esas dos aparte, llevan una mezcla del factor humano y paso a explicar. Como bien tú mencionabas, las carreteras están en mal estado, pero esa combinación de ir a exceso de velocidad y caer en un bache es sumamente peligroso. El vehículo en mal estado, no le dieron el mantenimiento, los vehículos aquí tienen más de 20 años de vida útil. Esa combinación de imprudencia, calles en mal estado, vehículos en mal estado, es lo que no tienen en la situación que estamos. Entonces, mientras eso no se regule, el vehículo, mientras la infraestructura esté en malas condiciones, mientras el conductor dominicano piense que andar a exceso de velocidad es saber conducir, es realmente lo que no tiene desfavorable en toda esta estadística a nivel mundial.
Y entonces el elemento donde la autoridad no regula al conductor, eso le pone entonces la tapa al pomo, porque el mismo ciudadano que en Japón viaja bajo los estándares y las regulaciones de la ley, aquí lo hace a la libre. El mismo dominicano que en la ciudad de Boston conduce su vehículo bajo los esquemas de ley, entonces aquí lo hace a la libre. Ese elemento, ¿cómo ustedes lo visualizan desde Accidentes RD? El hecho de que Intran, por ejemplo, el Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, hace unos días, un poco más, decía que no teníamos suficiente agentes de tránsito. Pero entonces usted es de la oposición, usted no es del gobierno, porque lo que usted tiene que decir es nosotros estamos trabajando en conquistar a los jóvenes para que ingresen a las filas de la DGCET, por ejemplo. Pero usted no, ese no es el papel suyo. Ese papel déjeselo a la oposición. Pero usted que es gobierno tiene que entender que tiene que hacer lo propio de su cargo. Entonces, esa debilidad, ¿cómo se valora, Hermoso, Franly Vázquez, desde la perspectiva de esos traumas que son exorbitantes, de esas muertes que tenemos y evidentemente me parece que hasta que no tengamos un cambio en ese aspecto, las cosas no van a variar porque es como muy chocante que la única diferencia que nosotros tenemos acá es que país que tú vas y compras una botella de ron, una botella de cerveza y te la despachan por una ventanilla y tú vas con una mano guiando y con otra te vas dando un trago, es la República Dominicana. Pero quien está para fiscalizar y para hacer que eso no se dé es la autoridad y no lo hace. Mira, muchos colegas coincidimos en que con la fiscalización se resuelve la mayoría del problema que tenemos actualmente. O sea, cuando tú fiscalizas a un conductor imprudente, que le colocas una multa como manda la ley, un salario mínimo, ese conductor difícilmente va a volver a cometer una imprudencia. Entonces, la ley establece que debe ser salario varios, pues, dependiendo de lo que tú hagas. Por ejemplo, tú irte en rojo, es de ¿Te vas en rojo? Es de 1 a 4 salarios mínimos. ¿Y cuánto es el salario mínimo? El sector público descentralizado hasta ahora son como 10,000 pesos. O sea, que correspondería irse en rojo entre 10,000 y 40,000 pesos. 40,000 pesos. Entonces, eso sería lo que tiene el agente como autoridad para fiscalizar que usted violó esa ley entre 10,000 y 40,000 pesos. Exacto, dependiendo. Es un gran negocio entonces fiscalizar. Desde el punto de vista financiero, es un gran negocio para el país ponerse en orden. Al principio va a ser un negocio. Digo, porque cuando tú lo digo como negocio, se recauda por el recaudo. Desde el punto de vista de lo que tú estás previniendo y de los recursos que tú estás enviando a las arcas del Estado. Sí, pero sería solo, yo no te diría ni siquiera que el primer año, yo creo que la primera semana, porque en el momento que un conductor tú lo obligues a pagar una multa de 40,000 pesos, 10,000 pesos, ese jamás en la vida va a volver a cometer una imprudencia. Pero como que tú eso lo es lo que obligas. apostamos. El problema es que aquí hay casi un 60% de informalidad. Entonces, lo que obliga al conductor a pagar la multa es, por ejemplo, solicitar un papel de buena conducta, es decir, insertarte a la formalidad. Entonces, yo no creo que consiguiendo más DGC, más agentes del tránsito se corrige el asunto, porque para que tengan una idea de la dimensión que Aníbal está diciendo del problema y el doctor García, hay 3,000 DGC aproximadamente para más de 4 millones de vehículos. Entonces, si tú haces los cálculos, cada DGC tiene una cantidad, que ahora mismo no recuerdo el cálculo, pero tiene una cantidad exorbitante de vehículos que fiscalizar ningún humano puede. Si no se hace incentivo, doctor García, en tecnología, Sí. porque en Estados Unidos, ¿tú sabes por qué se paran? Porque si no te para un agente de tránsito, te revisa una cámara, claro. ¿Entiendes? La cámara no solamente ve que tú te estás yendo en rojo, ve que tú estás en exceso de velocidad. En Colombia a mí me pusieron una multa y yo nunca supe qué fue. Después que tuve que fue a averiguar, pues tenía que pagarla, pues no salía de allá. Me explicó a la gente de que, mira, te tira una foto, te tira la cámara
en una autovía donde yo me metí en un carril que no era y me pusieron una multa. Entonces, es eso lo que hay que hacer en el país. Sí, realmente estoy de acuerdo contigo. Y la ley lo establece. Es ese agente de tránsito que no da vaso para tanta imprudencia, es sustituirlo por tecnología. Y la ley habla de fotomulta, habla de eso. Mira, comparto contigo la opinión de no podemos pasarnos la vida entera diciendo que no tenemos gente suficiente. Yo tengo escuchando eso años donde la DGC se queja que no tiene gente suficiente, pero entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir con el discurso o tomar una medida? Hace mucho que se debió sustituir el agente de tránsito de DGC para fiscalizar por tecnología, por fotomulta. Pero hay algunos aspectos que yo los veo y los veo con mucha preocupación. Por ejemplo, ustedes sabían, dominicanos y dominicanas, personas que nos siguen, y que la República Dominicana, las multas prescriben. Sí. O sea, usted cometió la violación de irse en rojo, ¿verdad? Usted va a exceso de velocidad, usted va sin casco protector, le pusieron una multa, no la pagó ese año, al otro año Ya. Bye bye. se borró. Y eso es inaceptable. Es de la debilidad que se le atribuyen a la ley, pero yo entiendo que en un año debería ser suficiente para que haya un régimen, porque lo que pasa es que te ponen la multa, pero no pasa nada. O sea, el DGC te pone una multa, pero no hay un seguimiento, no hay un protocolo, no hay un sistema que funcione que te obligue a pagar esa multa. Quizás sí es necesario que sea más de un año, que no se venza tan rápido, pero ¿por qué en un año no da tiempo a organizar este asunto y que la persona que infringió la ley sea obligada de alguna manera a pagar la ley? Porque es que todo eso está escrito. El problema es que la mitad de lo que está en la ley C317 solo está en tinta y en papel, no se aplica para nada. Bueno, señores, estamos conversando en el día de hoy con Aníbal Hermoso, quien es el fundador de Accidentes RD, y con el doctor Franklin Vázquez, neurocirujano, y con su especialidad en neurotraumatología. Hoy conversamos sobre tránsito y trauma, la posibilidad de hacer prevención, la importancia de evitar muertes. A propósito de esta Semana Santa, donde los dominicanos pues nos encontramos en luto y debemos ser coherentes con un país que está con una situación de tragedia. Vamos a ver cómo nosotros pues seguimos hablando, conociendo de todos estos aspectos. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.